Mis padres anunciaron en su cena de aniversario de boda: nos vamos a Hawái la próxima semana con toda la familia para otra fiesta. Todos estaban felices. Luego les pregunté: ¿a qué hora es la salida? Papá respondió: tú no lo sabes porque no eres parte de nosotros. Puedes quedarte y cuidar a todos los niños. Lo que dije después. Nadie podía creerlo. Mi nombre es Wendy Dixon. Tengo 32 años. Hace 3 semanas, en la cena del 40 aniversario de bodas de mis padres, se pararon frente a 30 invitados y anunciaron que llevarían a toda la familia a Hawái. Todos aplaudieron. Mi hermana chilló de emoción. Yo también sonreí. Hasta que hice una simple pregunta: ¿a qué hora es nuestro vuelo? Mi padre me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Luego dijo con calma, claramente, con una voz destinada a sonar razonable: no necesitas saberlo, Wendy. No eres parte de este viaje. Por un segundo, pensé que lo había escuchado mal. La habitación estaba llena de risas y el tintineo de copas. Alguien estaba rellenando vino. La banda en la esquina estaba afinando sus instrumentos. Seguramente él no podía haber querido decir eso. Seguramente esto era una broma que aún no había terminado. Lo siento, dije, forzando una pequeña risa. ¿Qué? La sonrisa de mi madre se tensó. Ella no me miró a mí. Miró a mi hermana en su lugar, de la manera en que siempre lo hacía, como si Megan fuera el sol y el resto de nosotros fuéramos planetas orbitando su brillo. Alguien necesita quedarse, dijo mi madre, para cuidar a los niños. 30 rostros se volvieron hacia mí. 30 pares de ojos, curiosos, incómodos, algunos ya compasivos. Podía sentir el calor subir por mi cuello, mi pecho tensándose como si alguien hubiera tirado de una cuerda dentro de mí. Los niños, Oliver y Sophie, de 5 y 3 años, mi sobrina y mi sobrino. Las palabras se asentaron lenta y dolorosamente. Esto no era un malentendido. Esto era una decisión, un plan, uno que se había hecho sin mí, sobre mí. Pero dijeron toda la familia, me escuché decir. Mi voz sonaba delgada, desconocida. Y esto es familia, respondió mi padre suavemente, señalando hacia Megan y su esposo. Megan y Derek trabajan duro. Se merecen unas vacaciones reales. ¿Reales? La palabra golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me quedé allí sosteniendo un plato de postre que no había terminado de retirar, mis dedos aún pegajosos con tiramisú. No había comido en todo el día. Había estado en la cocina desde las 7 de la mañana, dirigiendo a los proveedores de comida, puliendo la plata, reescribiendo las tarjetas de lugar porque a mi madre no le gustaba el espaciado en el primer juego. Pero nada de eso importaba ahora. Es solo una semana, agregó Derek, sin mirarme. Los niños te aman. Lo dijo de la manera en que hablarías de un electrodoméstico confiable, algo con lo que podrías contar para seguir funcionando. Megan extendió la mano y apretó mi brazo. Eres tan buena con ellos, dijo suavemente. Apenas notarán que nos hemos ido. Asentí. Siempre asentía. Sonreí también. La sonrisa que había perfeccionado durante años de tragar decepciones. La que decía, está bien. Lo entiendo. No se preocupen por mí. Pero algo dentro de mí cambió ligeramente. No lo suficiente para romperse, solo lo suficiente para agrietarse. La fiesta continuó. Las conversaciones se reiniciaron. La risa regresó en olas cautelosas. Alguien propuso un brindis por el hermoso matrimonio de mis padres. Las copas chocaron de nuevo. Regresé a la cocina, invisible una vez más, y comencé a apilar platos. Ese era mi papel. Siempre lo había sido. Éramos la familia Dixon. Al menos así se veía desde afuera. Una casa colonial blanca en los suburbios de Boston, 4 habitaciones, un césped recortado a la perfección de la asociación de propietarios. Mi padre, Harold Dixon, se había retirado hace 3 años de la gerencia de una sucursal bancaria regional. Mi madre, Patricia, nunca había tenido un trabajo remunerado, pero dirigía comités, recaudaciones de fondos y la reputación de nuestra familia con precisión militar. Luego estaba Megan, 3 años menor que yo, casada con un abogado corporativo,
2 hijos, un Lexus nuevo que siempre obtenía el mejor lugar en la entrada. Y yo conducía un Honda Civic de 10 años que estacionaba en la calle. Mueve tu auto, Wendy, decía mi madre cada vez que Megan visitaba. Los invitados notan lo que hay en la entrada. Nunca discutí. Simplemente lo movía. Esa era la cuestión de ser la invisible. Dejabas de notar cuán a menudo eras borrada, el mejor asiento en la mesa, las introducciones más cálidas. Esta es mi hija, Megan, decía mi madre con orgullo. Su esposo es socio en una firma del centro. Y luego, como un pensamiento tardío, y esta es Wendy. Ella ayuda. Ayuda, como si ese fuera mi rasgo definitorio. Trabajaba a tiempo parcial como contadora. Clientes remotos, horas flexibles, ingresos modestos. Nada impresionante para los estándares de los Dixon. Nada que requiriera defensa ante sus ojos. Nada que contara como importante. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que durante los últimos 3 años, había estado construyendo algo tranquila y deliberadamente en los espacios donde nunca se molestaron en mirar. Mantuve ese secreto doblado cuidadosamente, como una carta que no estás listo para abrir. Esa noche, parada sola en la cocina de mis padres mientras la fiesta celebraba sin mí, me di cuenta de algo más también. No solo me habían excluido de unas vacaciones. Me habían dicho frente a todos exactamente a dónde pertenecía. Y por primera vez en mi vida, comencé a preguntarme qué pasaría si dejara de aceptar ese lugar. Me quedé en la cocina mucho después de que el último invitado hubiera regresado a la sala de estar. El lavavajillas zumbaba suavemente, un sonido mecánico bajo que llenaba el espacio mejor que la conversación. Alineé platos, limpié encimeras, doblé servilletas que nadie usaría de nuevo. Mis manos se movían automáticamente, como siempre lo hacían cuando mi mente necesitaba estar en otro lugar. Desde la otra habitación, podía escuchar a mi madre riendo, una risa brillante y practicada, el tipo que usaba cuando quería que la gente supiera que era feliz, exitosa, amada. Traté de recordar la última vez que esa risa había sido dirigida a mí. No es que mi familia fuera cruel de maneras obvias. No hubo insultos gritados, ni portazos. Nadie dijo nunca, tú no importas. Nunca tuvieron que hacerlo. Me lo mostraron una y otra vez de maneras pequeñas y precisas que no dejaban moretones que pudiera señalar. Comenzó temprano. Yo era la hija mayor, lo que significaba que aprendí rápidamente cómo ser útil. Cuando tenía 10 años, empacaba mi propio almuerzo y el de Megan también. Cuando tenía 12 años, la acompañaba a casa desde la escuela para que mi madre no tuviera que ajustar su horario. Cuando tenía 16 años, aprendí a calmar a Megan cuando lloraba por chicos, por calificaciones, por nada en absoluto. Eres tan madura para tu edad, decía mi madre con aprobación. Lo que quería decir era, eres fácil. Para cuando estaba en la universidad, ya se asumía que vendría a casa los fines de semana para ayudar. Ayudar con recados, ayudar a organizar la despensa, ayudar con el proyecto de feria de ciencias de Megan porque estaba abrumada. Me dije a mí misma que esto era normal. Las familias se ayudaban mutuamente. Esto era amor. Pero el amor, estaba aprendiendo, no se suponía que se sintiera como una navaja. Después de la universidad, Megan se casó. Ayudé a planificar la boda. Escribí las direcciones en las invitaciones con mi cuidadosa caligrafía, até cintas alrededor de los recuerdos, manejé crisis de último minuto para que mi madre no tuviera que estresarse. El día mismo, usé un vestido sencillo y me quedé cerca de los bordes, arreglando dobladillos y encontrando ramos perdidos. No podría haber hecho esto sin ti, dijo mi madre, distraída, ya dándose la vuelta. Esperé el momento en que alguien preguntara qué quería yo. Nunca llegó. Cuando nacieron los niños, la expectativa cambió sin problemas. Yo era la niñera de respaldo, la llamada de emergencia, la confiable. Megan me enviaba listas por mensaje de texto, horarios de acostarse, alergias, canciones favoritas, sin preguntar si estaba libre. No necesitaba hacerlo. Siempre se asumía que mi tiempo estaba disponible. Una vez, solo una vez, intenté decir que no. Fue en Acción de Gracias. Había estado despierta desde el amanecer, bañando el pavó, coordinando guarniciones, poniendo la porcelana Wedgwood de mi madre en la mesa.
La misma porcelana que nunca se me permitió usar a mí misma, solo lavar. Megan llegó al mediodía con un suéter de cachemira, saludó a todos con un beso y se sentó con una copa de vino. No puedo quedarme hasta tarde esta noche, le dije en voz baja a mi madre. Tengo una fecha límite para un cliente. Ella me miró como si hubiera hablado fuera de turno. La familia es lo primero, Wendy, dijo. Su voz se volvió fría. Todos hacemos sacrificios. Excepto que noté que yo era la única que siempre lo hacía. La Navidad siguió el mismo patrón. Los cumpleaños también. Envolvía regalos porque la artritis de mi madre le estaba molestando, aunque nunca le impidió jugar al bridge 3 veces por semana. Dirigí la fiesta de cumpleaños con temática de dinosaurios de Oliver durante 8 horas mientras Megan se hacía la manicura porque necesitaba un descanso. Mi regalo ese año fue un delantal. La mejor tía del mundo, escrito en letras brillantes. Megan me lo entregó con una sonrisa orgullosa. Lo vi y pensé en ti. Lo usé. Cada vez que iba, parecía grosero no hacerlo. La realización no golpeó de una sola vez. Se arrastró silenciosamente como lo hace el agotamiento. Un martes por la noche cualquiera, estaba parada frente al fregadero de mi madre, fregando una olla que había usado una vez y dejado en remojo durante 3 días. Miré mi reflejo en la ventana oscura y traté de recordar la última vez que alguien me había invitado a algún lugar sin esperar algo a cambio. No pude. Esa noche, me acosté en la cama mirando el techo de mi pequeño apartamento, escuchando el radiador hacer clic y sisear. Alfombra beige, paredes blancas, muebles de segunda mano que mi madre una vez había descrito como deprimentes. No era mucho, pero era mío. Y por primera vez, surgió una pregunta que nunca me había permitido hacer antes. Si dejaba de ayudar, si dejaba de ser útil, ¿quién sería yo para ellos? Aún no tenía una respuesta. Pero el silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier obligación que hubiera cargado. En algún lugar profundo dentro de mí, algo comenzaba a despertar, y estaba cansado de ser invisible. 3 años antes de la fiesta de aniversario de mis padres, mucho antes de Hawái, antes de los niños, antes de que la palabra familia comenzara a sentirse como una trampa, mi vida se desmoronó de una manera más silenciosa. Había estado saliendo con un hombre llamado Kevin durante 4 años. 4 años de rutinas compartidas, bromas internas, planes que se sentían sólidos simplemente porque los repetíamos con suficiente frecuencia. Hablábamos de matrimonio en oraciones vagas y cuidadosas. Hablábamos de niños como si fueran un país lejano que podríamos visitar algún día. Luego, una noche después de la cena, Kevin se sentó frente a mí en mi pequeña mesa de cocina. Juntó las manos de la manera en que lo hace la gente cuando está a punto de decir algo ensayado. Te amo, Wendy, dijo. Pero no creo que esté enamorado de ti nunca más. Las palabras aterrizaron suavemente. Sin gritos, sin drama, solo finales. Simplemente estás ahí, continuó casi disculpándose. Siempre estás simplemente ahí. Siempre simplemente ahí. Después de que se fue, me quedé en el apartamento, sentada en el borde del sofá, mirando el lugar donde él había estado. El silencio presionaba desde cada rincón. Me sentí vacía, como si algo esencial hubiera sido eliminado sin mi permiso. Al día siguiente, vagué por la ciudad sin un plan. Terminé en el centro, parada frente a una casa de empeño por la que había pasado 100 veces sin notar. No sé qué me hizo entrar. Tal vez estaba buscando pruebas de que las cosas rotas aún podían valer algo. Fue entonces cuando la vi. Una cámara de SLR Canon usada, rayada en los bordes. Una pequeña etiqueta colgaba de la correa. $180. No sabía nada de cámaras. No distinguía la apertura de la exposición. Pero la levanté. Sentí su peso en mis manos y algo dentro de mí se calmó. La compré con dinero que debería haber ahorrado. No se lo dije a nadie. Ni a mis padres. Ni a Megan. Se sentía demasiado frágil para explicarlo, como un secreto que se disolvería si se exponía al aire equivocado. Al principio, solo caminaba y fotografiaba cualquier cosa que me llamara la atención. Una mujer esperando sola en una parada de autobús, con las manos dobladas cuidadosamente en su regazo.
Un conserje trapeando el pasillo de un hospital a medianoche, su reflejo deformado en el piso pulido. Las manos de un vendedor ambulante llenas de callos, contando el cambio. Personas por las que nadie se detenía. Personas a las que nadie agradecía. Personas por las que todos pasaban de largo. No fotografiaba monumentos ni atardeceres ni parejas sonrientes. Fotografiaba la presencia, la ausencia, la forma en que los hombros de alguien se caían cuando pensaban que nadie estaba mirando. La cámara me enseñó a ver. Y al hacerlo, me mostró a mí misma. Comencé a publicar las fotos en Instagram bajo un nombre falso. Sin rostro, sin detalles personales, solo imágenes y leyendas cortas. Llamé a la serie Mujeres Invisibles. Me dije a mí misma que no importaba si alguien se daba cuenta, que esto era solo para mí, una forma de respirar. Pero la gente se dio cuenta. La cuenta creció lentamente al principio. Unos pocos me gusta, un comentario reflexivo aquí y allá, luego cientos, luego miles. Desconocidos me enviaban mensajes, diciéndome que mis fotos los hacían sentir vistos, que se reconocían a sí mismos en las mujeres que capturaba. En 3 años, la cuenta creció a 12.000 seguidores. 12.000 personas que conocían mi trabajo, pero no mi nombre. Mantuve la cámara envuelta en una vieja bufanda de cachemira en el fondo de mi armario, escondida detrás de abrigos de invierno y cosas que nunca usaba. Era lo único en mi vida que me pertenecía completamente. Sin obligaciones adjuntas, sin expectativas, sin nadie pidiéndome que fuera útil. A veces, después de un largo día en la casa de mis padres, después de cocinar y limpiar y el borrado silencioso, llegaba a casa y sacaba la cámara solo para recordarme a mí misma que existía fuera de ese papel. 3 semanas antes de la fiesta de aniversario, un correo electrónico aterrizó en mi bandeja de entrada que casi borré sin abrir. El asunto era vago, profesional, fácil de confundir con correo no deseado. Lo miré por un largo momento, mi dedo flotando sobre el panel táctil. Luego lo abrí. Era de una galería en California. Dijeron que habían encontrado mi trabajo en línea. Querían saber si estaría interesada en hablar. Mis manos comenzaron a temblar. No respondí de inmediato. Las cosas buenas no le pasaban a gente como yo. La gente como yo se quedaba atrás. La gente como yo cuidaba a los niños. Cerré mi computadora portátil y volví a doblar la ropa, diciéndome a mí misma que no me dejara llevar. Aún no sabía que este correo electrónico, esta invitación tranquila e improbable, se convertiría en la puerta frente a la que había estado parada toda mi vida. Y no sabía que mi familia, en su propia manera descuidada, estaba a punto de empujarme directamente a través de ella. No planeé curiosear. Eso es importante. No me senté esa noche pensando que descubriría alguna verdad oculta o encontraría pruebas de algo. Simplemente estaba cansada. Cansada hasta los huesos de una manera que el sueño nunca tocaba. La fiesta de aniversario finalmente terminó cerca de la medianoche. Los últimos invitados se demoraron en la puerta, felicitando a mi madre por la comida, la decoración, la forma en que todo se había unido tan perfectamente. Mis padres aceptaron los elogios como la realeza, sonriendo con gracia, reviviendo ya la velada en sus cabezas. Yo todavía estaba allí, por supuesto, doblando manteles, apilando contenedores de sobras, cargando el lavavajillas una última vez. Cuando terminé, recordé la fecha límite del cliente que había retrasado para ayudar con la fiesta. Necesitaba enviar un archivo antes de la mañana. Mi computadora portátil estaba en mi apartamento a 40 minutos de distancia. La computadora portátil de mi madre estaba abierta en la encimera de la cocina, con un vaso de agua al lado. A ella no le importará, me dije. Ella tomaba prestadas mis cosas sin preguntar todo el tiempo. La abrí. Su correo electrónico todavía estaba conectado. Debería haberlo cerrado inmediatamente. Cualquier persona decente lo habría hecho. Dudé por un segundo, sintiendo ya el tirón de la culpa, y luego vi mi nombre. Asunto, arreglos de Hawái, situación Wendy. Mi pecho se tensó. Me dije a mí misma que no hiciera clic. Me dije a mí misma que no importaba, que ya sabía cómo se leería esto, incluso sin ver las palabras. Hice clic de todos modos. El primer mensaje era de mi madre enviado una semana antes de la fiesta.
Necesitaremos que Wendy se quede y cuide a los niños. De todos modos, ella no tiene nada importante que hacer. Derek tiene razón. Es como tener ayuda gratuita. Debería estar agradecida de que le demos algo que hacer. Miré la pantalla. Las palabras se desenfocaron, luego se agudizaron de nuevo. Ayuda gratuita. Agradecida. Algo que hacer. Mis manos se sentían frías. Debajo estaba la respuesta de Megan. Totalmente de acuerdo, mamá. Probablemente se sentirá útil por una vez. Es un poco triste, honestamente, pero al menos funciona para nosotros. Lo leí una y otra vez lentamente esta vez, como si pudiera malinterpretarlo de alguna manera en algo más amable. No pude. Esto no era descuido. Esto no era un malentendido. Esto era planificación, casual, eficiente. La forma en que coordinarías la logística, no las vidas. Me desplacé más abajo. Había más mensajes, detalles sobre vuelos, confirmaciones de resorts, listas de empaque, menciones de la rutina de sueño de Oliver y las alergias de Sophie, notas de las que yo solía llevar un registro, todo organizado alrededor de mi ausencia. O más bien alrededor de mi presencia exactamente donde me necesitaban. Algo dentro de mí se quedó muy quieto, no enojado, no todavía, solo claro. Tomé capturas de pantalla una tras otra. Me las envié a mí misma por correo electrónico. Cerré el navegador, borré el historial, cerré la sesión. Mis movimientos fueron precisos, casi tranquilos. Años de ser cuidadosa me habían entrenado bien. Luego me senté en la mesa de la cocina en la oscuridad. La computadora portátil de mi madre cerrada frente a mí. Esta era la casa donde había crecido, el lugar donde había aprendido a estar callada, a ser útil, a nunca ocupar demasiado espacio. Y de repente, entendí algo que había estado rodeando durante años sin nombrar. No me veían como familia. Me veían como personal. Y el personal, me di cuenta, podía renunciar. Conduje a casa a la 1 de la mañana. Las calles estaban vacías. La ciudad silenciada en esa extraña hora cuando se siente como si fueras la única persona despierta. Mi apartamento me recibió con un silencio familiar. Dejé caer mis llaves en la encimera y me senté en el suelo, con la espalda contra el sofá. No lloré de inmediato. En cambio, abrí mi teléfono y me desplacé hasta el correo electrónico de la galería en California, el que había respondido con cautela días antes. Habíamos intercambiado algunos mensajes. Él quería ver mi portafolio completo en persona. Sonaba emocionado. Podía ir. El pensamiento se sentía peligroso, irreal. Llamé a la única persona en la que confiaba lo suficiente como para decirlo en voz alta. La tía Ruth respondió al segundo tono. Wendy, dijo, ¿qué pasa? Así que le conté sobre el anuncio, sobre los correos electrónicos, sobre las palabras ayuda gratuita allí sentadas en blanco y negro, imposibles de negar. Ella estuvo callada por un largo momento. Luego dijo, tengo una habitación libre encima del café. Cerré los ojos. Y esa galería, continuó suave pero firmemente, está a 20 minutos de mí. Traté de protestar. Le dije que era demasiado rápido, demasiado irresponsable. Sí, dijo, y has pasado toda tu vida siendo responsable de todos los demás. Colgué 2 horas después, mi cabeza zumbando, mi corazón acelerado. A las 6 de la mañana, estaba empacando. 3 maletas, mi computadora portátil, mi cámara aún envuelta en su vieja bufanda de cachemira. Dejé el delantal atrás. Por primera vez en 32 años, no estaba pidiendo permiso. Me estaba yendo. No le dije a nadie que me iba. Ni a mis padres, ni a Megan, ni a Derek. Me moví silenciosamente, de la manera en que lo haces cuando has aprendido que anunciar tus intenciones solo invita a la interferencia. Al amanecer, mi apartamento parecía despojado hasta una versión de mi vida que podía caber en 3 maletas y el maletero de mi Honda. Me quedé en la puerta durante mucho tiempo, escaneando el espacio como si pudiera discutir conmigo. Alfombra beige, sofá de segunda mano, la estrecha cocina donde Kevin una vez me había dicho que yo simplemente estaba ahí. Este apartamento me había mantenido unida cuando nada más lo hacía.
Pero nunca estuvo destinado a retenerme para siempre. Pegué mi llave de repuesto a un sobre con el nombre de mi arrendador y lo deslicé por debajo de su puerta. Arrendamiento mes a mes, pagado hasta finales de enero, corte limpio. Para cuando entré en la autopista, el cielo apenas comenzaba a aclararse. No miré atrás. Tenía miedo de que si lo hacía, no seguiría conduciendo. Las primeras horas se sintieron irreales, como si estuviera tomando prestada la vida de otra persona para el fin de semana. Me detuve en gasolineras, bebí mal café, escuché la misma canción en repetición porque evitaba que mis pensamientos cayeran en espiral. Cada milla entre Boston y yo se sentía como un pequeño acto de rebelión. La tía Ruth me llamó en algún lugar de Pensilvania. ¿Dónde estás?, preguntó. En la carretera, dije, mi voz temblaba. Realmente lo estoy haciendo. Ella rió suavemente. No sorprendida, no preocupada, solo orgullosa. Esa habitación libre está lista, dijo. Sábanas frescas, vista al mar, y al café le vendría bien un par de manos extra por las mañanas. Tragué saliva. No quiero ser una carga. No lo serás, respondió ella. Estarás ayudando porque eliges hacerlo, no porque se espera de ti. Hay una diferencia. Esa era la tía Ruth. Siempre nombraba las cosas exactamente como eran. Ella había sido la decepción familiar desde que tengo memoria. Nunca se casó, sin hijos. Se mudó a California hace 20 años para abrir un pequeño café con un estudio de cerámica en la parte trasera. Mi madre hablaba de ella como un cuento con moraleja. Tiró su potencial. A Patricia Dixon le gustaba decir que podría haber tenido una vida real. Pero Ruth tenía una vida, una real. Simplemente no se parecía a la de mi madre. La había estado llamando todos los domingos por la noche durante 7 años. Mi madre no lo sabía. Esas llamadas eran mi oxígeno. Ruth nunca me dijo qué debía hacer. Solo preguntaba qué quería y escuchaba la respuesta. Ella fue la primera persona a la que le mostré mis fotografías, solo una al principio. Una prueba. Una mujer mayor esperando sola en una parada de autobús. Sus manos dobladas, sus ojos cansados pero alertas. Ruth no respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su mensaje me hizo llorar. Wendy, esto es extraordinario. ¿Ves a la gente? Eso es un don. Nadie había llamado nunca extraordinario a nada de lo que yo hiciera. Ella fue quien me animó a seguir fotografiando, a seguir publicando, a dejar de disculparme por ocupar espacio, incluso si era solo en línea. Y 3 semanas antes de la fiesta de aniversario de mis padres, había hecho algo que nunca esperé. Espero que no te importe, había dicho cuidadosamente por teléfono. Pero envié tu enlace de Instagram a un dueño de galería que conozco. Mi corazón había caído a mi estómago. Tía Ruth. Su nombre es Julian, continuó. Está buscando artistas emergentes. Y cariño, te envió un correo electrónico porque estaba impresionado. Ese era el correo electrónico que casi había eliminado, el que había estado esperando silenciosamente mientras mi familia planeaba cómo usarme por otro año. Ahora, mientras las millas pasaban y el paisaje cambiaba de familiar a extranjero, entendí algo con sorprendente claridad. Si me hubiera quedado, si hubiera cuidado a los niños, sonreído cortésmente, esperado mi turno, me habría perdido este momento por completo. Me habría dicho a mí misma que podía irme más tarde cuando las cosas fueran más fáciles, cuando alguien me diera permiso. El permiso nunca llegó. El camino se extendía frente a mí, largo e incierto. No sabía qué pasaría cuando llegara a California. No sabía si la reunión de la galería conduciría a algo real. Ni siquiera sabía si era lo suficientemente valiente para seguir adelante. Pero por primera vez, la historia no se estaba escribiendo sobre mí sin mi aporte. Yo era la que conducía. Y si alguna vez has sentido que tu vida estaba sucediendo en el fondo, como si siempre estuvieras apoyando la historia de otra persona en lugar de vivir la tuya, entonces ya entiendes por qué no podía dar la vuelta. Algunos momentos no se anuncian como puntos de inflexión. Simplemente hacen una pregunta tranquila: ¿qué pasaría si te eligieras a ti misma esta vez? Y una vez que la escuchas, no puedes dejar de escucharla. Nunca.
Llegué hasta Ohio antes de que mi teléfono comenzara a sonar. Al principio, lo ignoré. Una llamada, luego otra, luego 3 seguidas. Sabía sin mirar exactamente quién era. El silencio que había dejado atrás en Boston finalmente estaba haciendo ruido. Me detuve en una parada de descanso justo a las afueras de Columbus, estacioné debajo de una hilera de árboles sin hojas y apagué el motor. Mis manos temblaban de nuevo, no de miedo esta vez, sino de algo más agudo, anticipación. Había 6 llamadas perdidas de mi madre, 2 de Megan, un mensaje de voz de mi padre. Escuché el mensaje de mi madre primero. Wendy, dijo, con la voz tensa por el pánico controlado. Llámame inmediatamente. Necesitamos hablar. Tu hermana está muy molesta. Por supuesto que lo estaba. El segundo mensaje de voz fue más largo, más dramático. No entiendo qué crees que estás haciendo, continuó mi madre. No puedes simplemente desaparecer así. Somos familia. La gente cuenta contigo. Gente, no yo. Los mensajes de Megan eran diferentes, más suaves, estratégicos. ¿Dónde estás? No le dijiste a nadie que te ibas. Esto es realmente injusto. Wendy, te necesito ahora mismo. Necesito. Esa palabra de nuevo. Me seguía como una sombra. Respiré hondo y finalmente escuché el mensaje de voz de mi padre. Sonaba cansado, confundido. Wendy, dijo, tu madre está preocupada. Si esto es por el viaje, podemos hablar de ello. No hay necesidad de hacer una escena. Una escena. Miré por el parabrisas a la carretera vacía. El sol estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Durante 32 años, había evitado escenas a toda costa. Me había doblado en cualquier forma que mantuviera la paz. ¿Y a dónde me había llevado eso? Llamé a la casa de mis padres, mi madre respondió al primer tono. ¿Dónde estás?, exigió. En la carretera, dije con calma. No voy a cuidar a los niños. Hubo una fuerte inhalación al otro lado. ¿Qué quieres decir con que no vas a cuidarlos?, espetó. Ya planeamos todo. Ustedes planearon todo, corregí. Sin preguntarme. Esto es increíblemente egoísta, Wendy, dijo. Tu hermana está embarazada. Necesita ayuda. Megan debió haber estado escuchando porque su voz intervino de repente. No puedes hacerme esto, dijo. Cuento contigo. Lo sé, respondí. Ese es el problema. Siguió el silencio. Luego mi padre se aclaró la garganta. ¿Qué estás haciendo exactamente?, preguntó. Tengo una oportunidad de trabajo en California, dije. Mi corazón se aceleró, pero mi voz se mantuvo. Me voy mañana. California. Mi madre rió bruscamente. ¿Haciendo qué? Jugando con tu pequeño pasatiempo. Hubiera sido más fácil explicar, justificarme, contarles sobre la cámara, la galería, el correo electrónico que había cambiado todo. Pero no les debía mis sueños. Es profesional, dije, y no estoy disponible. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Poderosas. Si te vas, dijo mi padre lentamente, no esperes que te recibamos de vuelta con los brazos abiertos. Por un momento, el viejo miedo estalló. El instinto de disculparme, de prometer que arreglaría todo. En cambio, sentí algo más. Alivio. Entiendo, dije. Y por primera vez, lo decía en serio. Las siguientes 24 horas fueron una clase magistral de manipulación emocional. Mi madre llamó una y otra vez, cada mensaje de voz más terrible que el anterior. Estás destrozando a esta familia. Tu padre no puede comer. Los niños siguen preguntando dónde está la tía Wendy. Megan intentó una táctica diferente. No sé por qué me estás haciendo esto, escribió. Soy tu hermana. ¿No te importamos en absoluto? Luego vino el mensaje que casi me rompió. Vas a terminar sola, escribió, igual que la tía Ruth. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Lo decían como una amenaza,
Pero todo en lo que podía pensar era en el café de Ruth, su estudio de cerámica, la vida que había construido bajo sus propios términos. Ruth estaba sola, solo en las formas en que había elegido estarlo, y era feliz. Tal vez terminar como la tía Ruth no era una advertencia. Tal vez era una promesa. Apagué mi teléfono. Cuando volví a la carretera, el camino se sentía diferente, más tranquilo, como si finalmente me estuviera dando espacio para pensar. No sabía qué haría mi familia cuando se dieran cuenta de que no iba a volver. No sabía cuánto me costaría esta decisión. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Por primera vez en mi vida, no me quedaba porque me necesitaran. Me iba porque había terminado de desaparecer. Crucé a California justo después del amanecer del quinto día. El cielo estaba pálido y abierto, extendiéndose más ancho que cualquier cosa que hubiera visto en años. Cuando el Pacífico finalmente apareció a mi izquierda, vasto y azul y sin inmutarse por mis pequeños problemas humanos, me detuve sin pensar. Me senté allí con el motor en marcha, las manos en el volante, y lloré, no el tipo de llanto tranquilo y contenido que había perfeccionado a lo largo de los años. Esto era diferente, desordenado, aliviador, como si algo que había estado encerrado dentro de mí finalmente hubiera encontrado su salida. Bajé la ventana y respiré el aire salado. Olía agudo y vivo. Olía a movimiento. Al atardecer, llegué a Santa Bárbara. Las calles estaban bordeadas de palmeras y edificios blancos bajos. La luz del sol aún se aferraba obstinadamente a los bordes del día. Seguí las instrucciones de la tía Ruth hasta que lo encontré. Un pequeño café con persianas azules y un letrero pintado a mano que se balanceaba suavemente sobre la puerta, Blue Harbor Cafe and Studio. La tía Ruth estaba esperando en el porche. No dijo nada cuando salí del auto. Simplemente abrió los brazos. Entré en ellos y sentí que algo dentro de mí finalmente se asentaba. Bienvenida, dijo simplemente. Estás a salvo aquí. Esa noche, dormí más profundamente de lo que lo había hecho en años. La habitación sobre el café era pequeña pero luminosa. Una colcha blanca, un escritorio estrecho junto a la ventana. Cuando desperté a la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba por el suelo en líneas largas y limpias. Me quedé allí por un momento, escuchando el sonido de las olas en la distancia, tratando de recordar la última vez que me había despertado sin temor sentado en mi pecho. Abajo, el café ya estaba vivo. Ruth me entregó un delantal de lona simple. Sin purpurina, sin eslogan, sin expectativas cosidas en él. Trabajarás por las mañanas, dijo. De 6 al mediodía. Después de eso, tu tiempo es tuyo. Mi tiempo. Las palabras se sentían casi extranjeras. El trabajo era honesto, hacer café, limpiar mesas, aprender los nombres de los habituales que sonreían fácilmente y preguntaban cómo había sido mi viaje, no qué podía hacer por ellos a continuación. Nadie asumió que me quedaría tarde. Nadie me entregó una lista sin preguntar. Al mediodía, estaba cansada, pero era del tipo bueno, del tipo que venía de hacer algo real. Conté mis propinas, $37, y reí suavemente. No era mucho, pero era mío. A las 2, caminé 3 cuadras hasta la galería. Me había duchado, me había puesto el vestido más bonito que tenía y casi me había dado la vuelta 2 veces. El edificio era luminoso y abierto, con paredes blancas captando la luz de la tarde. Mi corazón latía con fuerza cuando entré. El hombre que me saludó no parecía intimidante. Sin traje elegante, sin bordes afilados. Llevaba una camisa de lino con las mangas remangadas y sonreía como si me hubiera estado esperando. Wendy, dijo, ofreciendo su mano. Me alegro de que hayas venido. Caminamos juntos por el espacio. Las fotografías alineaban las paredes, cuidadosamente elegidas, cuidadosamente colocadas. Esta no era una sala de pasatiempos. Esto era serio. He pasado mucho tiempo con tu trabajo, dijo. Hay una paciencia en él, un respeto. Se detuvo frente a una imagen en una pantalla grande. Una mujer mayor esperando en una parada de autobús, sola, digna. Esta, dijo. Esta es la fotografía que me hizo contactarte. Tragué saliva. Ella esperó allí durante 40 minutos, dije en voz baja.
Nadie se detuvo. Él asintió. ¿Ves a la gente? Eso es raro. Luego se volvió hacia mí y dijo las palabras que cambiaron todo. Me gustaría ofrecerte una exposición individual. Por un momento, no pude hablar. El mundo se redujo al espacio entre nosotros, el zumbido de las luces, el peso de mi propia respiración. 15 fotografías, 6 semanas, impresión, enmarcado, marketing, todo cubierto. 60% de las ventas para mí. Firmé el contrato con manos que temblaban, viendo mi nombre aparecer en papel oficial como si perteneciera allí. Cuando regresé al café, el sol ya se estaba poniendo. Ruth levantó la vista del mostrador y leyó mi cara al instante. ¿Y bien?, preguntó. Asentí una vez, luego reí, luego lloré, todo al mismo tiempo. Esa noche, me acosté en la cama mirando el techo, escuchando al océano respirar. Mi teléfono vibró con llamadas perdidas que no respondí. Por primera vez, no me sentí culpable. Me sentí despierta y en algún lugar en la quietud me di cuenta de que esta pequeña habitación, este nuevo comienzo, no era un escape. Era el primer capítulo de una vida que finalmente me pertenecía. Las semanas previas a la exposición se desdibujaron de una manera que se sintió tanto frenética como decidida. Cada mañana seguía el mismo ritmo. Café, vapor, tazas chocando, el murmullo bajo de los habituales en el café. Al mediodía, desataba mi delantal, me lavaba las manos y caminaba hacia la tarde que finalmente me pertenecía. Pasé horas en un pequeño laboratorio de impresión en Los Ángeles, aprendiendo cómo mis fotografías se transformaban en papel. Lo que parecía íntimo en una pantalla de teléfono se convertía en algo completamente diferente cuando se ampliaba. Los pliegues en la piel se profundizaban, las sombras se suavizaban, los ojos parecían mirarte con insistencia tranquila. Aprendí sobre el peso del papel, acabados, marcos. Aprendí a defender mi propio trabajo. Julian, el director de mi galería, nunca hablaba por encima de mí. Cuando no estaba de acuerdo, explicaba por qué. Cuando dudaba, esperaba. Nadie había esperado por mí antes. Elegimos 15 fotografías, 15 momentos de personas que el mundo había pasado por alto. Mujeres mayores, trabajadores nocturnos, rostros atrapados entre la obligación y la resistencia. Julian sugirió un título, Mujeres invisibles, retratos de los olvidados. Se sintió como un espejo sostenido frente a mi vida. Los contratos se firmaron un martes por la tarde. El asistente de Julian notarió los documentos, sellándolos con precisión eficiente. Vi la tinta secarse sobre mi nombre. Artista Wendy Dixon. Verlo allí, formal, innegable, me hizo algo. Hizo que años de esfuerzo silencioso fueran repentinamente reales. Mientras tanto, mi teléfono permaneció mayormente en silencio. Lo volví a encender una vez brevemente para verificar direcciones. Fue entonces cuando llegó el mensaje de Megan. Mamá dice, si no estás en casa cuando regresemos de Hawái, estás muerta para ella. Lo leí una vez, luego lo borré. Ella ya estaba actuando como si yo no existiera. Al menos ahora yo existía en otro lugar. El día de la inauguración llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté antes del amanecer, los nervios zumbando bajo mi piel. Ayudé a Ruth a abrir el café, me moví durante la mañana como memoria muscular, sonriendo automáticamente a los clientes que no tenían idea de que este era el día más grande de mi vida. Al mediodía, mis manos temblaban. Come algo, ordenó Ruth, deslizando un sándwich hacia mí. No puedo, dije. Vomitaré. Ella sonrió. Bien. Eso significa que te importa. A las 4, entré en la galería. El espacio brillaba. Mis fotografías colgaban en las paredes enmarcadas simplemente en negro. Cada una iluminada cuidadosamente, respetuosamente. No se sentía como una exhibición. Se sentía como una declaración. A las 6, la gente comenzó a llegar. Artistas, coleccionistas, lugareños a los que Ruth había contado sobre el espectáculo. Un cuarteto de cuerdas afinaba sus instrumentos en la esquina. Idea de Julian. El champán fluía. El aire zumbaba con conversación. Yo llevaba un vestido azul marino. Nada llamativo.
Mi cabello estaba suelto. Apenas me reconocí a mí misma. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ruth, presionando una copa en mi mano. Aterrorizada, dije honestamente. Ella asintió hacia la pared detrás de mí. Alguien ya compró esa. Un pequeño punto rojo estaba al lado de la fotografía de la mujer en la parada de autobús. Parpadeé. Comprada. Por 3.000. 3.000, Oh. Ruth casualmente. 3.000 por algo que yo había creado. Julian apareció a mi lado, sonriendo. Quiero que conozcas a alguien de la revista. Revista. La palabra resonó extrañamente en mi cabeza. Estaba a mitad de esa conversación cuando lo sentí. El cambio en la habitación. La forma en que la atención se redirigió repentinamente como una marea retrocediendo. Me volví. Megan y Derek estaban parados en la entrada. Se veían quemados por el sol, fuera de lugar. Megan llevaba un vestido floral más adecuado para un brunch en la playa que para una inauguración de galería. Derek revisaba su teléfono, frunciendo el ceño. Mi estómago cayó. Wendy. Megan corrió hacia adelante, con los brazos extendidos. Oh, Dios mío, hemos estado tan preocupados por ti. Docenas de rostros se volvieron para mirar. Esto es inesperado, dije con cuidado. Tuvimos que venir, dijo ella. Mamá encontró tu Instagram. Ha estado llamando a todos tratando de rastrearte. Derek asintió hacia la habitación. Lindo lugar. Es una galería, dije. La inauguración de mi galería. Megan parpadeó. Asimiló las paredes, los invitados, los puntos rojos. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó, genuinamente confundida. ¿Desde cuándo haces esto? 3 años, dije. Nunca preguntaste. Ella se inclinó más cerca, bajó la voz. Estoy embarazada de nuevo, y realmente necesito que vuelvas a casa. Ahí estaba. No felicitaciones, no orgullo, solo necesidad. Antes de que pudiera responder, Ruth se paró a mi lado, su presencia sólida y tranquila. Ella no va a volver, dijo uniformemente. Ella vive aquí ahora, se burló Derek. Con todo el debido respeto, Ruth, esto es un asunto familiar. Una mujer cercana se volvió, copa de champán en mano. Acabo de comprar su trabajo, dijo fríamente, y tengo mucha curiosidad por saber por qué su familia piensa que debería abandonar su carrera para ser niñera. La habitación se quedó en silencio. El rostro de Megan perdió el color. Y por primera vez, parada debajo de mi propio trabajo, rodeada de testigos, me di cuenta de algo importante. Esta no era solo mi noche de apertura. Era mi punto de inflexión. El silencio en la galería no se sentía vacío. Se sentía cargado, como el aire justo antes de que estalle una tormenta. Megan me miró de la manera en que siempre lo había hecho cuando algo no salía según el plan. Confundida primero, luego ofendida. Derek cambió su peso, su mandíbula tensándose, preparándose ya para un argumento que estaba acostumbrado a ganar. Wendy, dijo Megan suavemente, como si la palabra misma pudiera arrastrarme de vuelta a mi lugar. Podemos hablar de esto más tarde en privado. Miré alrededor de la habitación a las fotografías en las paredes, a los extraños que habían venido aquí porque querían ver lo que yo había hecho. A Ruth parada a mi lado como un ancla. No, dije. Mi voz era firme, sorprendiéndome incluso a mí. Podemos hablar ahora. Derek soltó una risa corta. Este no es el momento ni el lugar. Señalé suavemente a la galería, a mi trabajo, es exactamente el lugar. Megan tragó saliva. Estás siendo dramática. Durante años, esa palabra me habría detenido en seco, dramática, difícil, demasiado sensible. Etiquetas diseñadas para encogerme de nuevo. Pero esta noche, se resbalaron. No voy a volver a Boston, dije. No voy a cuidar a los niños, y no voy a pausar mi vida para que ustedes puedan fingir que la mía no existe. Los ojos de Megan se llenaron de lágrimas. Reales esta vez, no del tipo practicado. Te necesito, susurró.
Tomé aire. Lo sé, pero tú no me necesitas. Estás acostumbrada a mí. Un murmullo recorrió la habitación. Podía sentir a la gente inclinándose, no solo por curiosidad, sino por reconocimiento. El tipo que viene cuando alguien dice algo que has tenido miedo de decir tú mismo. Esto no es un pasatiempo, continué, girándome ligeramente para que mi voz llegara. He estado construyendo esto durante 3 años. Mientras todos asumían que no tenía nada importante que hacer. Señalé la fotografía con el punto rojo. Esa pieza se vendió por 3.000. 3.000 esta noche, Derek se puso. ¿Gido? Y otras 4 se vendieron también. N el coma agregó. 8.000 en total. Los números colgaban en el aire, innegables. Mi trabajo tiene valor, dije. Yo tengo valor, y he terminado de ser tratada como ayuda gratuita. Por un momento, nadie habló. Luego Julian, parado cerca de la parte trasera, comenzó a aplaudir lentamente. 1, 2 veces. Ruth se unió a él. Un aplauso suave y constante que se extendió hacia afuera hasta que la habitación se llenó de él. No ruidoso, no explosivo, sino intencional. No sonreí. No hice una reverencia. Simplemente me quedé allí, dejando que sucediera. Megan se limpió la cara con el dorso de su mano. No tenías que humillarnos, dijo. La miré. Realmente la miré, a la hermana a la que había protegido, apoyado y por la que había desaparecido. No los humillé, dije en voz baja. Dije la verdad. Antes de que ella pudiera responder, las puertas de la galería se abrieron de nuevo. Lo sentí antes de verlos. El cambio más agudo esta vez, la inhalación colectiva. Mis padres entraron. Mi madre llevaba su gabardina Burberry, la que guardaba para ocasiones importantes. Mi padre la seguía, con las manos en los bolsillos, escaneando la habitación como si estuviera buscando una salida. Me vieron de inmediato. Wendy, dijo mi madre, su voz con el tono que una vez me hizo enderezarme instintivamente. Necesitamos hablar. La periodista que Julian me había presentado antes levantó una ceja, con el bolígrafo ya moviéndose sobre su libreta. Di un paso adelante antes de que mis padres pudieran llegar al centro de la habitación. Vinieron todo este camino, dije uniformemente. Desapareciste, espetó mi madre. Y ahora te encuentro aquí jugando al artista mientras tu hermana está embarazada y luchando. Megan está embarazada y es rica, respondí. Ella no está luchando. Está inconveniente. Mi padre se aclaró la garganta. La familia es lo primero. Asentí lentamente. Excepto cuando se trataba de invitarme a Santorini. Mi madre agitó la mano con desdén. Eso fue un viaje. Un viaje donde le dijiste a 30 personas que yo no era familia, dije. Entonces, ¿qué es? ¿Soy familia o soy personal? Su boca se abrió, se cerró. Se recuperó rápidamente. No tienes esposo. No tienes hijos. ¿Qué más estarías haciendo? Sentí subir la vieja ira. Pero esta vez, no quemó. Clarificó. Saqué mi teléfono. Déjame leerte algo, dije. El rostro de mi madre se puso pálido. Leí el correo electrónico en voz alta. Cada palabra. Ayuda gratuita. Debería estar agradecida. Algo que hacer. La galería quedó en silencio. Bajé mi teléfono. No estoy leyendo esto para avergonzar a nadie. Lo estoy leyendo para que entiendan por qué me fui. Mi madre miró a su alrededor, notando finalmente los ojos sobre ella, el juicio, el colapso de la imagen que había curado durante décadas. Esto es un malentendido, dijo débilmente. Bromas familiares sacadas de contexto. ¿Una broma?, preguntó una mujer cerca de la pared con calma. ¿Qué parte de eso fue graciosa? Más murmullos, más asentimientos. Mi padre tomó el brazo de mi madre. Patricia, dijo en voz baja. Deberíamos irnos. Ella me miró una última vez, la ira y algo parecido al miedo parpadeando en su rostro.
Te arrepentirás de esto, dijo. Encontré su mirada. No, respondí. Realmente no lo haré. Se dieron la vuelta y se fueron. Las puertas se cerraron detrás de ellos con un clic suave que resonó más fuerte que un portazo. La habitación exhaló. Ruth deslizó su brazo alrededor de mis hombros. ¿Estás bien? Solté una risa temblorosa. Creo que sí. Sobre nosotros, mis fotografías observaban en silencio, testigos del momento en que finalmente dejé de desaparecer. Y por primera vez, supe que la parte más difícil había terminado. La galería se sintió diferente después de que mis padres se fueron. No más tranquila, más ligera. La conversación se reanudó lentamente, tentativa al principio, luego más cálida. Las copas chocaron de nuevo. El cuarteto de cuerdas encontró su ritmo. La gente regresó hacia las fotografías, demorándose más ahora, leyendo las pequeñas placas debajo de cada marco como si significaran algo más, porque lo hacían. Julian me entregó una copa fresca de champán. Por lo que vale, dijo con una media sonrisa, he estado haciendo esto mucho tiempo. Nunca he visto una noche de apertura como esta. ¿Eso es bueno o malo?, pregunté. Inolvidable, dijo. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Al final de la noche, 8 de las 15 fotografías se habían vendido. 8 puntos rojos, $14.000 en ventas totales. Julian imprimió el resumen de la transacción y me lo entregó mientras el último invitado salía. 8.400 van para ti, dijo. ¿60% justo como el contrato? Miré el número. Era más de lo que había ganado en 3 meses de trabajo de contabilidad a tiempo parcial. Más que dinero. Era una prueba. Una prueba tranquila e innegable de que lo que había construido en las sombras tenía peso en la luz. Mientras recogía las piezas no vendidas, una mujer se me acercó. Elegante, tranquila, el tipo de presencia que no necesitaba anunciarse. Estoy encargando una pieza, dijo. Tengo un lugar a lo largo de la costa de Malibú. Me gustaría ver qué haces con el espacio abierto. ¿Un encargo? Mi primero. Le agradecí, mi voz firme incluso mientras mis manos temblaban. Cuando se fue, Julian presionó una tarjeta de presentación en mi palma. El número de su asistente, dijo. Llama la próxima semana. Ruth me ayudó a llevar los marcos restantes a la habitación sobre el café. 7 fotografías aún esperando los hogares adecuados. 7 eran más que suficientes. Puse el cheque en mi escritorio y le tomé una foto. No para publicar, no para probar nada a nadie más, solo para recordar. Pagadero a Wendy Dixon. No ayudando, no disponible, solo mi nombre. Pasaron 2 meses. La vida encontró un ritmo que me quedaba bien. Las mañanas comenzaban antes del amanecer. Abría el café con Ruth, servía café para los lugareños que conocían mi nombre y preguntaban sobre mi trabajo, no por obligación, sino por curiosidad. Al mediodía, mi tiempo era mío. Alquilé un pequeño estudio a 3 cuadras de distancia, lo suficientemente grande para mi escritorio de edición y estación de impresión. Las tardes pertenecían a la luz y la paciencia. La exposición cerró, pero Julian programó otra. Esta para la primavera. Elegimos un título juntos: límites, fotografías de bordes, umbrales, los espacios donde termina la conexión y comienza el yo. El artículo de la revista salió en octubre. Mi cara en la portada. Un titular que hizo que mi pecho doliera de la mejor manera, la artista que aprendió a verse a sí misma. Llegaron mensajes de mujeres que nunca había conocido. La confiable. La ayudante familiar. La que no se quejaba. Pensé que era la única. Me diste permiso para irme. Gracias por mostrarme que es posible. Mi familia también se comunicó, con cuidado, torpemente. Megan envió una foto después de que nació el bebé. Una niña llamada Charlotte. Envié felicitaciones y una tarjeta de regalo. Nada más. Mi madre llamó una vez. No respondí. Dejó un mensaje de voz preguntando si ya había sacado esto de mi sistema. Lo borré. Mi padre me sorprendió.
Su correo electrónico tenía 3 oraciones de largo. Wendy, vi la revista. Estoy orgulloso de ti. Ese lo guardé. A veces, tarde en la tarde, me sentaba junto a la ventana con mi cámara a mi lado. La vieja Canon que había comprado en una casa de empeño, rayada y fiel. Junto a ella estaba un modelo más nuevo que había comprado con dinero de mi arte. Ambas importaban. Una me enseñó a ver. La otra demostró que la gente me veía a mí. No he vuelto a Boston. Tal vez algún día lo haré, pero solo como visitante, nunca como la ayuda. El otro día encontré un viejo autorretrato enterrado profundamente en mis archivos. Una foto en el espejo de mi viejo apartamento. La mujer en ella parecía cansada, más pequeña de lo que merecía ser, como si estuviera esperando permiso para existir. La borré. Esa mujer se ha ido. En su lugar hay alguien que ocupa espacio, que crea cosas hermosas, que dice no cuando quiere decir no y sí solo cuando elige. Si te has quedado conmigo hasta aquí, tal vez sea porque alguna parte de esta historia te pareció familiar. Tal vez eres en quien todos confían. La que mantiene las cosas funcionando, la que siempre está simplemente ahí. Así que déjame decirte lo que nadie me dijo cuando lo necesitaba, no le debes tu vida a ser útil. Y a veces el final más valiente no es la venganza o la reconciliación. Es alejarse y construir algo tan verdadero que hable por ti. Si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre elegirse a uno mismo, sobre el coraje tranquilo, sobre vidas reconstruidas, una decisión honesta a la vez, ya sabes dónde encontrarlas. Estaré justo aquí,